Yo quiero empezar esta noche preguntándoles a ustedes, ¿cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos pueden decir que Dios nos ama? Una cosa es decir, Dios me ama. Y otra cosa muy distinta es haber experimentado el amor de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han experimentado el amor de Dios en su vida? Porque cuando uno, dice la Escritura, uno puede recibir, y cuando uno recibe, uno recién puede dar de lo que ha recibido. Uno no puede dar de aquello que no tiene, pero de lo que tiene, de lo que ha recibido, uno entonces puede dar. Entonces cuando uno ha recibido del amor de Dios, cuando uno ha experimentado su presencia, su misericordia, su amor, su amabilidad, su poder en la vida de cada uno de nosotros, podemos entonces entender lo que el Señor nos está diciendo. Escuche bien en 1 Corintios capítulo 13, dice lo siguiente: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces, hay fe, hay esperanza, pero sobre todo dice, debe existir el amor, ¿no? Entonces, recibimos la fe porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, y a partir de ahí se despierta la esperanza en la vida nuestra, ¿no? Aunque las cosas sean difíciles, aunque veníamos de un contexto tal vez muy marcado, muy herido, cuando hemos recibido a Jesús y escuchamos la palabra de Dios y las promesas de Dios en nuestra vida, dice, despierta en nosotros la esperanza, ¿no? De saber que mañana las cosas van a ser mejor, de saber de que vamos a tener una mejor vida, no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones. Y entonces ahora hay fe, ahora hay, dice, esperanza, pero sobre todo ahora hay amor, el amor de Dios, ¿no? Porque solamente el amor de Dios, cuando uno lo experimenta, puede entregarlo a otra persona, puede poder experimentarlo, ponerlo en práctica en aquellos que todavía no lo han recibido. Y pues a lo largo desde que se creó esta iglesia, la Misión Cristiana en Nuestra Casa, le hemos enseñado a ustedes a través de los estudios bíblicos y la predicación de la palabra, que usted debe aprender a disfrutar en hacer el bien, ¿no? Y usted debe disfrutar el prosperar en cada área de su vida. El amor de Dios nos lleva a nosotros, dice, a disfrutar. Pero el afán de la vida, el día a día, muchas veces estar alejado de Dios, nos impide el disfrutar, ¿no? De todas aquellas cosas que el Señor nos ha entregado. Por ejemplo, muchos están pensando, mañana lunes tengo que empezar a trabajar, hay cosas pendientes que hacer, y no ha llegado ni siquiera el lunes, pero usted ya está afanado, sabe que se va a tener que levantar y usted no, con esa preocupación usted se va a ir a descansar y no va a descansar. ¿Por qué? Porque ya ha predispuesto usted su propio cuerpo para que esté, como dice, en alerta, no estar preocupado, ansioso, y eso le quita el sueño. Y eso no le permite descansar. Al día siguiente usted se va a levantar apurado, queriendo evitar el tráfico y tantas otras cosas. Y simplemente, a lo mejor si usted es casado, la esposa le pone el desayuno en la mesa y usted no lo disfruta, ¿no? Porque ya se me hace tarde, ya, agarra el pan y un solo bocado. No, una taza de agua, un solo trago. Chao. Por ejemplo, yo trabajaba 25 años en hotelería y nosotros nos dedicábamos a servir y preparar pues, los postres y las comidas a las personas. Entonces, teníamos la hora de almuerzo nuestro era de 11:45 a 12 del mediodía. En 15 minutos teníamos que almorzar. Y entonces usted bajaba al comedor y usted tenía ahí gaseosas, helados, platos fríos, platos calientes, postres y todo lo demás. Pero como teníamos 15 minutos, ¿usted cree que podríamos disfrutarlo? No, lo único que hacíamos es y a correr. Entonces, nos han enseñado a no disfrutar la vida. Y por lo tanto, tampoco en esa experiencia, cuando recibimos el amor de Dios, tampoco podemos disfrutar de Dios. Y eso es el gran impedimento que hay en la vida de nosotros. Y cuando esto ocurre, no podemos prosperar. Asumimos que el despertarnos es nuestro derecho.
Asumimos que el tener un techo es nuestro derecho. Asumimos que el que comamos es nuestro derecho. Y no es así. Es por la misericordia de Dios que tenemos un nuevo día. Porque dice, las misericordias de Dios se renuevan cada día, cada mañana. Y usted debería disfrutarlo. Le pregunto, hoy día domingo, ¿usted ha disfrutado de este día? ¿Ha disfrutado de lo suyo? ¿Ha disfrutado usted a lo mejor de esa comida agradable que tuvo en la mesa? O a lo mejor de esa pequeña porción que estuvo usted en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque usted no tuvo. Hay gente que no la tiene. Y entonces usted tiene que aprender a disfrutar. Y tal vez usted ha venido aquí a la iglesia. Ahora le pregunto a usted, ¿usted ha venido a disfrutar de la presencia de Dios? ¿Y el resto? ¿Hemos venido porque hemos venido a cumplir? Y entonces, lamentablemente, nuestro pasado nos condiciona de una manera negativa para poder disfrutar de este nuevo tiempo que el Señor nos ha entregado para nuestra propia vida. Y entonces eso nos impide, dice, prosperar en todas las áreas que Dios quiere bendecirnos. Entonces, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Amén, ¿no? Ahora, mucha gente ha mal comprendido el concepto del amor de Dios. Como Dios me ama, Dios entonces me tiene que conceder todo lo que yo le pida. Total, Él me ama. Es más, su palabra dice, vamos a leer acá en 1 Corintios capítulo 13, 5, 7. Señor, eso es lo que dice tu palabra. Señor, tu palabra dice que no haces nada indebido, no buscas lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, esto es lo que dice Dios. Entonces, basado en esta porción de la Escritura, muchos piensan que pueden hacer lo que quieran con Dios, ya que Dios los ama. Y por lo tanto, no cambian. Dicen que han recibido a Jesús en su corazón, pero siguen viviendo de la misma manera como vivían antes. Siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. Y la Escritura, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice que el amor de Dios, dice, no hace nada indebido. Le pregunto, ¿usted ha hecho algo indebido? Que el amor de Dios, dice, no busca lo suyo. ¿Usted está buscando lo suyo? ¿Usted está viniendo a servir a Dios o está viniendo a ser servido por Dios? Hemos experimentado el amor del Señor para con nosotros al saber que Jehová es nuestro pastor. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado por más de 2 meses, Jehová es mi pastor, ¿y qué más dice la Escritura? Nada me faltará, ¿no? Y eso es el amor de Dios. Y entonces, como nada me faltará, dice, es porque justamente nosotros somos saciados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es proveedor. Tenemos un Dios que nos guía. Pero ¿para qué el Señor te da? ¿Para qué el Señor te provee? Para que tú ahora proveas a los tuyos, ¿no? Primeramente dice a los de tu casa. Hay gente que recibe y es muy buena gente con los de afuera, pero con los de su casa son los más amarretes, ¿no? Les miden hasta el último centavo, pero los de afuera ni cuenta les piden. ¿Para qué Dios es nuestro guía? Para que usted aprenda el sendero por donde ahora usted va a guiar a los suyos. Y es justamente lo que estaba viendo en ese TikTok de esa señora, ¿no? Que le decía a su hijo, vamos a la iglesia. ¿Qué le decía el hijo? No, me va a conectar en enlace. Mi pastor es el pastor de enlace. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dijo a la señora? Ahora cuando tengas hambre, ¿no? Conéctate a Master Cherokee, ¿qué dice? Que te dé de comer ellos, pues. ¿Y qué hace el niño de una manera natural? Como sabe muy bien que la mamá está comprometida, entonces ¿qué dice? Te voy a seguir. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos guía a nosotros para luego guiar nosotros a nuestras generaciones. Y hemos dicho que el único que conoce el destino de nuestra llegada es Jesús. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Yo las conozco y me siguen. Y usted tiene que seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué más hemos dicho? Hemos dicho que el Señor nos protege. ¿Para qué el Señor nos protege? Para que tú aprendas a proteger también a los tuyos.
tanto de los agentes externos como de los agentes internos. Hoy por hoy los hijos muchas veces deshonran a los padres. ¿Y qué hace como consecuencia? Dice la Escritura: si la honra trae bendición sobre su vida, largura de años, y le asegura que todo le va a salir bien, entonces la deshonra, ¿qué cree que va a hacer sobre la vida de los hijos? La vida de los hijos se recorta. ¿Y qué más dice? Todo le va a salir mal, pues. Ahora, ¿por qué dice mucha gente, pero por qué yo no prospero? La pregunta es, ¿estás honrando a tus padres? Pero mi papá ya falleció. Sí, está bien, tu papá pudo haber fallecido, pero tienes un padre espiritual que se llama Señor. ¿Estás sirviendo en su casa? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás congregando? ¿Estás participando? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? Cuando tú honras, dice, el beneficiado no es aquel que recibe la honra, sino eres tú. Y entonces el Señor pues justamente dice, te protege, te cuida, para que tú también aprendas a cuidar a los tuyos. Ahora también hemos visto que Dios te provee de paz. ¿Para qué? Para que tú seas una fuente de paz dentro de tu casa. A ver, mírense por favor, cada uno de ustedes, volteen su cabeza y miren a la otra persona y pregúntese, ¿somos proveedores de paz dentro de nuestra casa? Nuestros hijos, nuestras esposas, sus esposos, sus hijos pueden decir que verdaderamente usted es una fuente de paz. Porque recibimos de parte de Dios esa paz que el mundo no nos puede dar, para que nosotros la transmitamos a nuestros hijos. Y también hemos visto que Dios nos hará justicia. Pero para que Dios nos haga justicia, lo que nosotros tenemos que hacer es ser justos. No juzguéis para no ser juzgados, dice, ¿no? Y entonces no debemos obrar como el mundo obra, sino que debemos entregar la causa al Señor, porque el Señor dice, mía es la venganza. Porque los juicios de Dios son mejores que nuestros juicios. Y entonces, basados en esa premisa de lo que hemos aprendido, sabemos que entonces que el amor de Dios es intencional. Diga conmigo, intencional. El amor de Dios es intencional. Es para que usted aprenda a ser como Él y a darse como Él se nos entrega también a cada uno de nosotros. Entonces, ese amor intencional hace que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos lo mismo por quienes nosotros decimos que amamos. ¿Y a quién amamos? Mateo 22, 37, 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Debemos amar a Dios. Entonces Dios es intencional porque espera que lo amemos y que lo pongamos a Él primero, para que su amor capacitador nos enseñe a amar a nuestros semejantes. Y luego nos dice que debemos también, dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces yo, para poder amar a mi prójimo, tengo que aprender a amarme a mí. Entonces, si yo me amo, yo me cuido. Yo voy a buscar estar en paz. Yo voy a buscar estar tranquilo. Yo voy a buscar alimentarme a mis horas. Yo voy a buscar trabajar y no agotarme. Yo voy a buscar ser mejor para poder traer la bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me amo, y cuando yo me amo, estoy en la capacidad de poder amar a los demás de la manera como Dios quiere que ellos sean amados. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que ama y no es correspondido? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Rechazado? ¿Humillado? ¿No es así? Porque quiere algo mejor a la otra persona y la otra persona dice, no quiero. ¿Cómo dice? No quiero. ¿Y qué pasaría con esa persona que luego se encapricha, ¿ya? Y no, yo sí quiero, sí quiero, sí quiero? ¿Ese amor es sano o insano? ¿Por qué?
Porque no se puede amar a quien no se deja amar, primeramente uno mismo. Si usted no se ama, usted no va a poder amar a la otra persona como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que si amamos a Dios que no vemos, ¿ya?, la forma correcta de poder expresar nuestro amor a Dios es amar a quienes sí vemos. Entonces, si usted ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a la iglesia, ama el servicio del Señor, entonces usted verdaderamente le está diciendo: Señor, te amo. Pero si a usted le cuesta el poder decirle te amo, le cuesta el poder abrazar, besar, le cuesta a usted el poder servir, llegar a la casa del Señor, entonces lo que usted le está diciendo al Señor es: no te amo. Porque hemos dicho, es muy fácil decir, y otra cosa es hacer las cosas conforme Dios así lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que aprendamos nosotros a amarnos de tal manera para que sus bendiciones lleguen a nuestra vida y para que nosotros podamos ver, pues justamente, ese bienestar en nosotros y ese bienestar hacia los demás a través de nuestra vida, por el amor del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice también a nosotros que hay unas personas que no quieren recibir el amor de Dios. Y usted puede decir: pero pastor, ¿cómo puede haber gente que no quiere recibir el amor de Dios? Sí, porque simplemente no quieren pues obedecer a la palabra de Dios. Las personas que no quieren obedecer a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, es que no quieren ser amados por el Señor. ¿Y sabe cómo lo describe la palabra de Dios? Escuche cómo Dios llama a estas personas. Las llama, dice, necios, duros de servir, sin entendimiento, fatuos, religiosos, hipócritas. ¡Wow! Porque piensan que haciendo lo mismo van a seguir mereciendo el amor de Dios. Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿ustedes creen que Dios se ama a sí mismo? ¿Creen ustedes que Dios se ama a sí mismo? Claro, por supuesto, Dios se ama a sí mismo porque no va a querer nada malo para Él. Porque Él sabe que si Él está bien, va a poder estar bien con todos los demás. Y va a proveer toda la bendición que usted necesita. Y entonces nosotros tenemos que saber que Dios se ama a sí mismo y que su amor de Dios es perfecto. Y entonces pues es por eso que el Señor nos dice a nosotros, nos da el mandamiento de amarle a Él primero, para ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no caminamos en la perfección del amor de Dios, hermanos, vamos a terminar en esta lista que es tan desagradable, ¿no? Escuchar de Dios y llamar a un hombre o a una mujer necio, cabeza dura, sin entendimiento, fatuo, religioso, hipócrita. ¿Por qué? Porque simplemente las evidencias de nuestra actitud, las evidencias de nuestro comportamiento, pues no demuestran que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que el día de hoy el Señor lo hizo para que nosotros congreguemos? Por eso que dice en el libro, ¿no?, de Hebreos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Amamos a Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos, para poder disfrutar de su presencia y poder darle a Él la adoración. Entonces, ¿qué pasará con Dios cuando sus hijos no responden a ese amor? ¿Podrá el amor de Dios agotarse para con ellos? No, ¿no es cierto? Pero les pregunto, el amor de Dios no se agota, pero su paciencia, ¿se agota o no se agota? Porque una cosa es la paciencia y otra cosa es el amor. La paciencia tiene que ver con la justicia, tiene que ver con que los hijos hagan lo que deben de hacer. Y el amor es lo que Dios nos entrega como una gracia para nuestra vida.
Y entonces, ¿la paciencia de Dios se podrá agotar para con los hijos de Dios? La respuesta, hermanos, es sí. ¿Qué pasará cuando Dios dice, hasta aquí nomás llegaste? Ya fuiste. Nos es muy fácil aceptar que Dios es bueno. Nos es muy fácil aceptar que Dios es compasivo. Pero nos cuesta mucho aceptar que Dios es justo. La justicia es parte del carácter inherente de Dios. Y por lo tanto, Él no se goza de la injusticia. Muchos creen que Dios es demasiado bueno para castigar al impío. ¿Y quién es un impío? Un impío es una persona que conoce a Dios, ha experimentado el amor de Dios, la bendición de Dios, pero que sin embargo termina haciendo lo que el mundo hace. Y es por eso que dice esos impíos, no, Dios es bueno. Y piensan erróneamente que nada les va a pasar y no se dan cuenta que su fin está más cerca de lo que ellos piensan. Que el mandamiento de arrepentirse está todavía vigente para ellos, si es que deciden oír la voz de su Señor y se vuelven de sus malos caminos. Escuchen lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también dice, segará. Usted, si se porta mal, no espere que Dios lo bendiga. Si usted no hace lo que Dios le dice que tiene que hacer, no espere que Dios le siga entregando a usted la prosperidad que usted necesita o lo que usted quiere en su corazón. Porque Dios es justo. Pero dice que aún en medio de este mensaje, Dios, ¿qué está haciendo? Nos está llamando a reflexionar y corregir, arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal y corregir nuestro camino para volvernos nuevamente al Señor y obedecer a su palabra. Entonces, lo que dice el Señor, que no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque no podemos burlarnos de Dios, no podemos mentirle a Dios. Ahora, no te engañes. Por eso es que usted debe estar atento a lo que Dios está hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Es para el bien tuyo y el bien de tu casa y de los tuyos y de tus futuras generaciones. Dios es amor, pero hay otro aspecto de su carácter que no podemos ignorar. Dentro del carácter de Dios hay un área que se llama la ira de Dios. Pastor, ¿Dios se puede airar con su pueblo? Sí. Y para eso nos ha dejado su palabra, para que nosotros estemos atentos. Escuchen bien lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos de 5 a 7. ¿Qué nos pide el Señor? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es idolatría, cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que en otro tiempo vivíamos como el mundo vivía, mintiendo, engañando, teniendo malos deseos, ¿no? Era natural, hasta que un día Jesús vino, dio su vida por nosotros, y nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y a partir de ese momento nuestra vida, dice, debe de haber cambiado. Porque usted se arrepintió de esa vida pasada y el Señor le ofreció un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo el Señor te está diciendo qué cosas debes ir abandonando cada día. Por eso que dice que de todas estas cosas nosotros ya no tenemos parte, sino que nuestra parte está en Cristo Jesús, porque Dios nos ama. Y la ira de Dios, dice, hermanos, viene sobre los hijos de desobediencia.
La ira de Dios nunca va a venir sobre aquellos que obran bien o que obedecen a la palabra del Señor. Es lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Dios trajo su palabra y le dijo a ustedes: manténganse firmes, crean, porque dice el Señor en su palabra que a usted no le va a llegar la enfermedad del COVID. ¿Le llegó o no le llegó? No le llegó. ¿Por qué? Porque ustedes estaban siendo obedientes. Ahora, si llegó, habíamos preguntarnos si estábamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque fue una consecuencia. Pero hoy que estamos en este nuevo tiempo, estamos aprendiendo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la única forma para evitar que la ira de Dios se revele sobre la vida de los hijos es a través de la obediencia. ¿Y cuántos hijos obedientes hay en ese lugar? Libro de Hebreos, capítulo 10, 31. Escuche lo que dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, con Dios no se juega, porque Dios no juega con usted. Dios es el asunto más serio que puede haber. Dios es misericordioso. Su palabra dice que es lento para la ira, pero pronto en misericordia. Pero no dice que no te llegará el día de la ira si no corregimos. Dios es paciente, misericordioso, compasivo, magnánimo, pero Dios tiene límites. Y Dios puede llegar al final de su paciencia. Y cuando Dios llega al final, Él dice: ya basta. Y es el fin. A nadie le gusta hablar acerca del temor de Dios. Ay, que debemos tener un temor a Dios reverente, simplemente. Ah, no, sí, Diosito, Diosito. No. Hermanos, aquí está hablando de algo muy serio. Teme al Señor tu Dios, porque Él es el único que tiene el poder para echar tu vida en el infierno, como tiene el poder para llevarte a su gloria. ¿Y cómo podemos llegar a su gloria? A través de la obediencia. Porque la ira de Dios es para aquellos que son desobedientes. Escuche bien lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Entonces meditemos en este pasaje. Dice el hombre, cuando dice hombre o mujer. El hombre o la mujer que reprendido, quiere decir que usted que está escuchando la palabra de Dios, la amonestación que viene de parte de Dios, usted dice: endurece su cerviz. Ah, no me parece, yo creo que debe ser diferente. O que el pastor que está diciendo: no, eso no es para mí. El hombre o la mujer que endurece su cerviz, dice, la escritura dice: de repente. Quiere decir que en el momento que usted menos lo crea, a lo mejor usted está en el mejor momento de su vida, ¿no? Tiene un buen trabajo, una buena economía, su relación está muy bien, sus hijos, todo. Pero dice aquí que en el momento que usted menos lo piense, de repente, pues dice el Señor que será quebrantado, y lo que es más triste, no habrá remedio. Porque por más que ore, por más que quiera buscar la presencia de Dios, Dios ya no lo va a escuchar a usted. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Porque como hemos aprendido, yo soy tu pastor y te he prometido que nada te faltará, que te voy a proveer, que te voy a guiar, que te voy a proteger, que voy a hacerte justicia, que te voy a hacer vivir en paz. Pero cuando nosotros rechazamos y menospreciamos lo que viene de parte de Dios, entonces dice el Señor, al menospreciar la palabra y a no querer hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en hijos desobedientes, y por lo tanto la ira puede venir. Ah, ¿no quieres que te ame? Entonces ya no voy a estar contigo. Y cada vez que la presencia de Dios se fue de Israel, ¿qué pasaba con Israel? Era conquistado, era derrotado y era esclavizado. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Dios. Entonces meditemos en esta severidad de estas palabras. De repente,
cuando menos lo piense. Y no habrá remedio. Son palabras muy, muy duras. Pero siempre, hermanos, la palabra de Dios viene acompañada de su gracia y de su misericordia. Porque siempre nos va a invitar a arrepentirnos, ¿no? Usted está aquí no porque usted quiere. Usted está aquí porque Dios te trajo a este lugar. Con cuerdas de amor, dice, te he atraído. ¿Para qué? Para que puedas recibir el amor de Dios y para que pueda usted tener la oportunidad de arrepentirse y comenzar a disfrutar del amor y las bondades que Dios ha preparado para usted y toda su descendencia. ¿Qué significa arrepentirse? Que usted abandone su antigua forma de vivir, deje sus malos caminos antes de que Dios te diga, ya basta. Ya basta. Conmigo no se juega. Prestemos atención a otro pasaje que está en el mismo libro de Proverbios. Escuche lo que Dios dice. Proverbios 6, del 12 al 15. Voy a parafrasear un poquito para que usted pueda entenderlo. El hombre malo o la mujer mala, el hombre perverso, depravado o la mujer depravada, es el que anda en perversidad de su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Y entonces aquí dice unas características en la cual nosotros tenemos que meditar. El hombre, dice, o la mujer que hace lo malo. El hombre o la mujer que tiene pensamientos depravados, que anda, dice, en perversidad de su boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Bendición o maldición? ¿Vida o muerte? ¿Prosperidad o escasez? ¿Enfermedad o salud? ¿Qué estamos hablando nosotros? Según lo que hemos aprendido, ¿somos bendecidos para qué? Para bendecir. ¿Estás bendiciendo a tu familia? ¿Estás hablando bien sobre su vida? Porque bendecir es hablar bien de ellos. Ay, pastor, pues si usted lo conociera, yo no necesito conocerlo. Dios no te dice que deberías conocerlo, Dios te dice, bendícelos. Pero me hizo tanto, dice, ora por tus enemigos y bendícelos. Cuidado con lo que estamos hablando. ¿Qué más nos dice el Señor en su palabra? Que habla con los pies, que hace seña con sus dedos, que siembra discordia. ¿Qué ministerio Dios nos ha entregado? El ministerio de la reconciliación. No el ministerio de la discordia. Nos ha llamado Dios a vivir en unidad, en armonía. ¿Lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, tenemos que comenzar a corregir. ¿Por qué dice? Porque su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y entonces le preguntabas, Señor, ¿pero quién es el hombre malo? La palabra de Dios dice, cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, Jesús le dijo, no, bueno solo es Dios. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes son malos aquí? No somos malos. Entramos a esta calificación. Porque estábamos perdidos sin rumbo hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Y a través de su gracia, entonces hemos sido redimidos de todo pecado y somos aceptos en el Señor. Y entonces, ¿quién es el hombre malo? Dice, es aquel que no ha experimentado de la bondad de Dios en su vida. Yo le pregunto a mis hermanos y hermanas que están aquí hoy en este lugar, ¿habrá alguien en este lugar que pueda decir, yo jamás he experimentado del amor de Dios?
Alguien podrá decir, Señor, yo jamás he experimentado tu amor. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos experimentado el amor y la gracia de Dios. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí hoy calificamos para esta declaración. Lo que hemos leído. Ninguno. Si usted ha experimentado el amor de Dios, usted no califica para esta declaración. Por lo tanto, usted debería vivir tranquilo, porque el Señor lo está guardando, lo está protegiendo. Tranquilo, porque el Señor le está proveyendo. Tranquilo, porque tiene control de todo. Y sobre todo, porque usted está en el Señor y el Señor está con usted. Pero, si no estamos obedeciendo a su palabra y todavía estamos persistiendo en alguna de estas cosas que están aquí, entonces debemos arrepentirnos, porque ahí sí calificaría para que esas cosas acontecieran en su vida. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando Dios dice basta, ya no hay vuelta atrás. Yo me meditaba en esta parte de la Escritura y decía, Señor, tanto hemos recibido de ti. Somos una nación tan bendecida, somos una nación tan próspera, somos una nación que habla y declara que van a haber desastres naturales, que van a haber escasez, hablan y declaran tantas cosas negativas, pero aún así tu amor y tu misericordia nos sostiene hasta el día de hoy y nos hace prosperar. Nos levantamos como un pueblo a orar cada día, porque el Señor tenga misericordia. Pero ¿sabe qué? El Señor me mostraba que un día su paciencia puede terminarse. Y puede terminarse así para la vida de un hombre o una mujer. Puede terminarse para una ciudad, o puede terminarse para una nación. Y yo le decía, Señor, ¿y si eso ocurre? ¿Qué hay con aquellos que están buscando tu rostro? Y el Señor nuevamente nos llevó al mismo pasaje. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de vosotros. Pensamiento de paz, de bienestar, para darte el fin que tú quieres. Entonces dice, aunque mi ira se levante sobre los hijos de desobediencia, si tú eres obediente, a ti no te llegará. ¿Cuántos podemos vivir tranquilos de que a nosotros no nos llegará? Caerán 5,000, nuestra diestra 10,000, pero a nosotros, ¿qué dice? No nos llegará. ¿Por qué? Porque somos una iglesia obediente. Póngase de pie. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios nos pide santidad, que Dios nos pide que Él es el asunto más serio, el compromiso más sagrado lo hemos tomado con Él y que debemos dar la talla. Somos sus hijos, bendecidos para bendecir. Cierre sus ojos ahí donde están. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú lo sabes todo, que nada te es oculto, Señor Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia a ponernos a cuenta contigo, Señor Dios. Y te pedimos, Padre, ten misericordia. Límpianos, Señor Dios, de toda maldad. Límpianos, Señor Dios, de todo pecado. Límpianos, oh Señor Dios. Cúbrenos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Y gracias por darnos este nuevo comienzo, Señor. Gracias porque tu palabra nos lleva, Señor Dios, a salir, Señor, de esa zona de corrección y entrar a ese lugar de bendición que hay en tu palabra. Si hubiera aquí alguna persona que no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere el día de hoy decirle: Señor, he escuchado tu voz, sé que me amas y quiero disfrutar de ese amor, hágame una pequeña señal con su mano ahí donde está para poder orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesús el día de hoy? Amén. Muy bien. Vamos a invitarla a que pase aquí adelante, nuestra hermanita. Ahí le hace. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra hermana. Ahí, acompaña a la hermanita. Acompaña. Y vamos a orar. Vamos a pedirte, hermana, que por favor cierre tus ojos y repitas esta oración junto con toda la iglesia, porque este es un nuevo día para nosotros. Oremos. Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que entres a mi corazón. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Porque de eso se trata la vida de la iglesia. Siempre su palabra viene acompañado por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un nuevo comienzo. Al Señor no le interesa tu pasado. Al Señor le interesa lo que a partir de ahora nosotros vamos a hacer.